Gracias por continuar con nosotros aquí en la televisión pública. Venimos hablando de seguridad pública desde hace mucho tiempo, muchos años, ya muchas décadas. Pero sigue habiendo vacíos legales que pueden mejorarse a los efectos de poder proporcionar herramientas para que un plan pueda funcionar. Es el caso de un proyecto que presenta el diputado Alejandro Zabala, que incorpora, por ejemplo, la prohibición y regulación de armas de aire comprimido y electromagnéticas portátiles. También intenta llenar algunos vacíos legales que existen en cuanto al porte de armas en nuestro país. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Arranquemos por tu proyecto, después nos quedan unos cuantos otros temas para conversar contigo, como aprobación del gobierno, algunos datos que aparecen, la transparencia de la JUTEP y algo que presentaba recién Conrado Rodríguez hace un ratito, una propuesta específica sobre eso. ¿Tu proyecto qué vacíos legales viene a llenar? Bueno, el proyecto es parte del plan de seguridad, o sea, el plan de seguridad que elaboró el Ministerio del Interior, bueno, en consulta con organizaciones sociales, organizaciones políticas, etcétera, tiene un componente que es el componente que se refiere al control de armas, en particular de armas de fuego, que obviamente están incluidas estas que tú decís. Básicamente le da soporte legal a una parte de la implementación del plan. Hoy tenemos una realidad bastante complicada con respecto al acceso de la delincuencia a las armas de fuego. Y bueno, y el proyecto lo que viene a hacer es a fortalecer el marco legal, digamos, de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con las armas de fuego. Entonces ahí tiene tres componentes. Uno que tú decías, que es la incorporación a la regulación de las armas electromagnéticas y también las armas de aire comprimido, que bueno, cuando nosotros éramos niños no eran letales, pero ahora sí ya hay armas de aire comprimido que son letales. Y después tiene dos componentes centrales, que uno es digamos, el aumento de las mínimas de algunas penas. Las máximas se dejan como están, pero en el caso de por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo porque la gente lo entiende bien fácil. Una mujer que ingresa 2 gramos de marihuana a la cárcel tiene un mínimo de 4 años de cárcel. Una persona que hace tráfico de armas dentro del país tiene un mínimo de 6 meses. ¿No? Hace bastante poco el Ministerio del Interior persiguió una camioneta que encontraron en el Roosevelt, sí, creo que era, que tenía unas armas de grueso calibre. El chofer huyó, pero si hubiesen agarrado al chofer tenía una mínima de 6 meses, o sea, una mínima escarcelable. Entonces, esa parte del proyecto lo que hace es básicamente acomodar las mínimas de las distintas, digamos, de las distintas actividades delictivas, el porte sin registro, bueno, esto del tráfico interno, bueno, ahí tenés como los distintos niveles, ¿no? Puedes tener porte, puedes tener el arma registrada, puedes tener la tenencia, o sea, hay como distintas gradientes, cada uno de esos se acomoda a lo que se le llama la dosimetría penal, digamos, más o menos con respecto para que quede equiparado a otras penas, porque están muy bajas. Y el otro componente tiene que ver con la comunicación, con la información. Hay una parte que tiene que ver con perseguir el crimen, con esas balas, esos casquillos que se encuentran en las escenas de crimen. Bueno, ahora tenemos balaceras en algunos barrios de Montevideo de manera bastante frecuente, y bueno, también se encuentran armas en allanamientos, etcétera, y bueno, y el acceso a los registros, en particular el acceso al registro de materiales de desarmamento del Ministerio de Defensa, el acceso al registro de aduanas, de las cosas que se importaron, de las que están en proceso de importación, el acceso a las cosas que venden las armerías, todo eso hoy existe. Pero bueno, existe primero con unos plazos largos, existen en un formato papel, digamos. Bueno, la ley lo que hace es acortar los plazos y le da, digamos, el soporte al Ministerio para que regule mediante decreto una cosa que sea en tiempo real, ¿no? Claro, ahora, en pleno siglo XXI, ¿cómo se entiende que los distintos registros no conmuten? Bueno, conmutan pero en papel, ¿no? El otro día hablaba con Clavijo y Clavijo me decía, sí, las armerías nos mandan las cosas, pero nos mandan un papel y eso queda en una carpeta. Yo me tengo que poner a revisar carpetas cuando encuentro un arma que de repente tiene la mitad de la numeración limada. Bueno, de repente paso 6 meses para identificar la cosa. Tiene que ser una cosa y además que
que cuando en particular la armería vende el arma, yo ya sepa que vendió el arma, que no pasen varios días hasta que yo tenga el papel en el registro, que yo pueda entrar en un software y decir, bueno, hoy se vendió esta arma o se vendieron esta cantidad de municiones a esta persona. Esto que parece de perogrullo, hoy no sucede así en el país, ¿verdad? Sí sucede con métodos del siglo XX o del siglo XIX. Hay que hacerlo con métodos del siglo XXI, con otros plazos que permita, bueno, si encontramos un arma en una escena del crimen, rastrear el origen, en el caso de que el origen lo podamos detectar que es un origen legal, rápidamente para perseguir el crimen y además para saber de dónde salió, de alguna manera encontrar el origen. Eso también está en el proyecto, la obligación de denunciar cuando te roban un arma. O sea, si te roban un arma, en 24 horas la policía tiene que saber que esa arma salió del circuito legal al circuito legal. Alejandro, el Frente Amplio se opuso durante mucho tiempo al aumento de penas y tu proyecto establece un aumento de penas para ciertos delitos y de hecho ayer en la diaria Radio la senadora Constanza Moreira del Frente Amplio decía que el aumento de penas para lo último que sirvió fue para reducir el delito. ¿Por qué entonces ahora transitar el camino del aumento de penas? No, es que como te decía, las máximas no aumentan. Por supuesto, ningún delincuente revisa cuántos años son para cometer un delito. No es disuasivo. El aumento de penas, esta lógica que si aumentamos la pena van a cometer menos delitos, es mentira. No lo digo yo, lo dice la ciencia jurídica. O sea, es así. Entonces, ¿por qué ir por el aumento de las penas mínimas? Bueno, lo que miran los delincuentes es la probabilidad de que los agarren. Bien, eso sí es lo que evalúan. O sea, la efectividad policial para atraparlos. O sea, que tenemos que trabajar sobre la efectividad policial. El aumento de las mínimas es para que tenga sentido con el resto de las penas. Porque si no, no tiene mucho sentido que vos tengas 6 meses por tráfico ilegal de armas y tengas 4 años por ingresar 2 gramos de marihuana a la cárcel. O sea, para que tenga correlación con las otras, con el resto de la estructura penal. No es porque pensemos que vamos a disuadir a los delincuentes aumentando las mínimas. ¿Bien? No, y en este caso lo que cambia es que lo vuelve inexcarcelable, sí. ¿no? Al tener una mínima más alta, la diferencia está ahí. En algunos casos, sí, en particular en de tráfico de armas. Alejandro, otro de los temas que pones arriba de la mesa es la trazabilidad, ¿no? De cómo mejorar los controles sobre la trazabilidad y la propuesta habla de un control en tiempo real de cuántas armas hay en el puerto saliendo, cuántas armas se venden, etc. ¿Esto es algo que has conversado o conoces el punto de vista de los importadores sobre la posibilidad de implementar este tipo de controles? No, yo no he conversado, vamos a conversar con ellos cuando se dé el proceso de debate en la comisión, en la Cámara de Diputados, pero sí el Ministerio de Interior. O sea, esto que yo presenté es una cosa presentada en conjunto con el Ministerio de Interior. Nosotros trabajamos con el ministro, por supuesto que yo redacté el proyecto y la exposición de motivos, pero los artículos fueron muy conversados y son parte del diagnóstico que ellos mismos hicieron. O sea, hay una intervención de la sociedad civil en el diagnóstico. Obviamente que el Ministerio del Interior tomó una decisión sobre qué cosas eran más importantes, pero ya hubo un diálogo previo y cuando se debata en el Parlamento va a volver a verlo, por supuesto. Integras la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados, donde el jueves pasado el ministro Carlos Negro anunció que usaría vehículos militares para patrullaje policial, dijo que iba a ser en los próximos días, pero antes de esa comparecencia de Negro en comisión, se reunió el ministro con algunos diputados del Frente Amplio que integran la comisión. ¿Estuviste allí en esa reunión? Estuve en esa reunión. ¿Qué planteó allí el ministro Negro? ¿Planteó esto del uso de vehículos militares para patrullaje policial? Sí. Conversamos un poco sobre su comparecencia, cuáles eran los puntos que iba a plantear. Estaba también el tema de si habían aumentado o no habían aumentado los homicidios. Había como, digamos, informaciones preliminares. Y el ministro fue muy claro. El planteo fue bueno, necesitamos vehículos, los vehículos que tiene la policía están deteriorados, están permanentemente en reparación, estamos encontrando niveles de violencia importantes a la llegada, en particular a algunos barrios, o sea, ya no son solo pedradas, también hay disparos, y bueno, necesitamos transportar a los efectivos en vehículos blindados que vayan seguros. Lo planteó así, esto otro también bueno, son vehículos militares, entonces hay que sacarle la metralleta, digamos, que lleva arriba, ¿no? Se les va a plotear, que son de la Policía Nacional, para que tampoco parezca que son los militares. O sea, no hay una voluntad de
de militarizar el patrullaje, ¿no? Va a ser patrullaje policial en el caso de algunos vehículos como estos que están en discusión, que son los Mamba, que son los más modernos. Bueno, hoy no hay personal policial capacitado para conducirlo, para manejarlo, y entonces el planteo era justamente que hubiese bueno, un oficial, un soldado del ejército que lo manejara, pero eso, haciendo de chofer, digamos. Yo el otro día en un programa de radio me decía un periodista, bueno, es como un Uber. Le digo, sí, es equivalente, o sea, es un chofer que lleva policías en un vehículo blindado. Y la acción policial, todo lo que tenga que ver con la acción policial, lo planifica la policía y lo ejecuta la policía. Decís que está saldado entonces la discusión sobre la normativa. Sí, sí. Efectivos de un ministerio pueden responder a órdenes de efectivos de otro ministerio. Sí, eso ya sucede, ¿no? La ley orgánica de las Fuerzas Armadas y la ley de defensa ya prevé que los militares pueden intervenir en tareas internas acompañando a otras instituciones estatales en manera de apoyo, en manera de soporte. Lo vemos con el Plan Invierno cuando manejan los camiones para levantar a las personas en situación de calle. Lo vemos en distintas actividades que hacen, maquinaria, bueno, van y usan maquinaria que es del ejército para apoyar a las intendencias. En el interior esto es bastante común, ¿no? Y la orden, obviamente, de lo que tiene que hacer se la da el funcionario de la intendencia, no viene del mando superior de las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, es decir, que descartás que se precise una ley, un cambio en la normativa, como otros han afirmado que habría que estudiar. Yo creo que sí, creo que no es necesario un cambio en la normativa. De hecho, como te decía, hay normas, o sea, no es que hay un vacío legal. Está en la ley orgánica militar, está en la ley de las fuerzas, o sea, esto está previsto, que el ejército pueda apoyar a otras instituciones públicas para hacer tareas. Y este concepto, perdón, Caro, este concepto de que funcionen como Uber para trasladar a los policías, ¿fue un concepto que manejó Negro o que se manejó en esa reunión con Negro? No, lo de Uber me lo dijo un periodista en una entrevista, pero sí lo de que en realidad el militar solo va a manejar, o sea, porque le preguntamos, bueno, ¿qué pasa con ese militar? No, ese militar va a manejar, o sea, entonces un procedimiento policial donde la tanqueta, digamos, o el jeep lo maneja la persona que sabe hacerlo. ¿Y estás de acuerdo con esta decisión? Sí, o sea, la otra opción es comprar vehículos blindados para la policía, ¿no? Pero bueno, estamos tratando de destinar toda la plata que tenemos a otras prioridades y estos son vehículos blindados que los tenemos guardados. Pero no son reparables los 12 que están hoy. Sí, son reparables. Son mucho más viejos que estos, que son más modernos, incluso otros que tiene el ejército, y hay que hacer las dos cosas. Mientras vamos reparando lo de la policía, usar estos otros. Y desde el punto de vista técnico, ¿no? Si uno se ampara solo en las opciones que hay hoy, estos Mamba, ayer hablaba justo con la presidenta del sindicato policial, con Patricia Noy, que ella decía, bueno, estos serían mejores en realidad que esta segunda opción que después quedó arriba de la mesa, que son los Botnik, creo que son un poquito más bajos. Y ella decía, estos son mejores porque son más altos, creo que tienen 60 centímetros más, una cosa así, que permiten mejor visibilidad cuando justamente entran en estos barrios, a veces reciben ataques desde techos, desde lugares más altos, les permitiría una mejor operativa. ¿Vos entendés que los Mamba también serían la mejor opción desde el punto de vista técnico? Bueno, es que no sé. Yo soy biólogo. Bueno, pero estás estudiando ese tema. Sí, también, sí, pero quiero decir que no. Del Parlamento. Como para ese detalle tan técnico, digamos, de cuál es el rol del vehículo y la función del vehículo en el operativo concreto, pero digamos, asumo que la comunicación entre el Ministerio de Interior y el Ministerio de Defensa incluye estos aspectos que tienen que ver con lo operativo, con lo que las consecuencias que tiene el uso del terreno de un vehículo u otro. Alejandro, lo doy por descontado, digamos. Otra discusión que está planteada sobre la mesa y que me parece relevante es que en un operativo de alto impacto, como implicaría ingresar a un barrio con alta criminalidad, muy violenta además, si estos efectivos militares estarían armados o no. ¿Es algo que se conversó en esta reunión con el ministro? No, con respecto al arma no conversamos. Sí conversamos con respecto a que el militar no interviene, ¿no? Porque ahí sí necesitas una ley, como la ley que regula el perímetro de las cárceles o que regula la frontera, los 20 kilómetros de frontera que están bajo control
los militares. En ese caso, si fuese a usar un arma, ya estamos hablando de otra cosa distinta. Eso sí quedó claro, que no estaba para nada planteado que el militar hiciese más que de chofer. Este asunto generó algún cruce dentro del gobierno. El ministro Juan Castillo dijo que la sociedad no vería de buena manera la imagen de militares, de vehículos militares patrullando en la ciudad y que el tema no está resuelto. Lo dijo después de que el presidente dijera que el tema estaba resuelto. ¿Te genera preocupación este cruce entre el ministro y el presidente? Bueno, para empezar, son vehículos militares transformados en vehículos policiales, ¿no? Porque si le sacamos bloqueados. La metralleta, claro, si le sacamos la metralleta, eso es básicamente lo que lo hace militar, ¿no? Si le sacamos la metralleta y además dice Policía Nacional, te diría que si miramos los vehículos de la Guardia Metropolitana, son más grandes, más poderosos, más potentes que estos que son como unos jeeps grandes, ¿no? Digo esto para aclarar, porque hemos tenido unos titulares que dicen militarización de la policía o militares a patrullar. Ninguna de esas cosas van a suceder, no están planteadas, no es la propuesta del gobierno, no fue lo que dijo el ministro en la comisión. Con respecto a la opinión de Petro Castillo, bueno, es opinión, yo creo que está deformada por los medios de prensa, por la opinión, por los titulares. No está planteado. Bueno, la responsabilidad ahí no es de los medios de prensa, sino que el gobierno ha salido muy mal también y ha dado 3 versiones distintas de 3 ministros en horas, nada más. Sí, bueno, pero la versión que importa, primero, la del presidente de la República, segundo, la del ministro del Interior, que fue a la comisión y lo explicó, y en ningún momento dijo que iban a patrullar militares en las calles, pero yo el otro día vi los titulares y decían patrullaje militar en las calles. Y yo estuve en la comisión y hablé con el ministro antes y vi la declaración del ministro, y jamás dijo eso. Bueno, Bueno, lo que dijo Castillo explícitamente, lo dijo en Canal 10, para el conjunto de la sociedad, la imagen de las calles patrulladas por camiones del ejército no es buena cosa, es un tema que aún no está totalmente resuelto, lo dijo. De alguna manera lo dijo pero no va a contrariando lo que había dicho el presidente. Es que no va a haber militares patrullando las calles, ni vehículos comandados por los militares, ni tanquetas con metralletas, ni tanques, o sea, no va a suceder Por eso te pregunto si te genera preocupación este tipo de salidas de Castillo. No, creo que es fruto de la desinformación. No. Creo que es una salida que responde a una cosa que no está planteada. Alejandro, la utilización de uno de los tipos de blindados podría requerir la autorización de Estados Unidos, porque fueron una donación de Estados Unidos, pero para utilizar en fuerzas de paz. ¿Te consta que esto sea así? No conozco los contratos, digamos, los acuerdos de la donación, si son condicionados o no son condicionados. Entiendo que no, entiendo que son propiedad ya del gobierno uruguayo y el gobierno uruguayo puede hacer con ellos lo que quiera. En caso de que hubiese una condicionante, ¿no te parecería como raro recibir donaciones de alguien que después te dice para esto sí, para esto no? Por supuesto que me parecería raro. Hablábamos sobre la comunicación que está teniendo el gobierno últimamente y en las últimas horas se conoció la última encuesta de opinión pública, en este caso de Cifra, que daba 60 y algo % de desaprobación, creo que 65, no recuerdo el número exacto, pero... 65. 65, ahí está. ¿Cómo tomás esto? Porque también en este caso toma el efecto de los últimos ruidos que ha habido en el gobierno, no este último, pero sí los anteriores con respecto al vehículo presidencial. ¿Qué señal están dando estas encuestas? Es una más, que además da peor, y que el gobierno ya reconoció que esos errores de comunicación. Sí, creo que hay una parte que tiene que ver con la comunicación y creo que hay otra parte que tiene que ver también con la insatisfacción general de las personas con la política, ¿no? Más allá de la encuesta de ayer, que fue publicada ayer, hay claramente una insatisfacción con la política en general, ¿no? Y me parece que eso tiene que ver con cierta, con las expectativas, con cierta ansiedad porque algunas cosas se concreten, que tienen, digamos, es parte también de la época en la que vivimos, ¿no? Caetano la otra vez decía, lo que está pasando en el mundo, que viene pasando hace tiempo ya, es que ganan
las oposiciones, ¿no? Los gobiernos pierden las elecciones, ¿no? Y eso es porque la gente tiene baja tolerancia, digamos, a la insatisfacción con el gobierno y lo cambia, después lo vuelve a cambiar. No es que tampoco que se haya vuelto de derecha o se haya vuelto de izquierda cuando nos votó a nosotros, ¿no? Ahí hay problemas que tienen que ver con las capacidades de los estados-nación también, que cada vez resuelven menos sobre los problemas de la gente y cada vez los poderes centrales globales son los que determinan las cosas que le pasan a la gente y la gente le reclama. La gente no le pega a Trump por el aumento de combustible con la guerra de Irán, ¿no? O sea, ¿por qué aumento de combustible o los fertilizantes? Y bueno, porque al señor Trump se le ocurrió meterse en una guerra con Irán. La gente le critica al gobierno. Pero no es sacarle el cuerpo un poco también a la responsabilidad. No, ahí, no, no, es la cuestión global, es la política en general, o sea, también es un no respaldo a la gestión actual. No, yo respaldo la gestión y nosotros tenemos un programa de gobierno, tenemos 63 medidas que planteamos, que propusimos y las tenemos que cumplir. Hay que cumplir con el programa y hay que cumplir con las medidas, que es para que la gente lo votó. Alejandro. Yo lo que digo que hay una insatisfacción, hay una sensación térmica, hay un clima que tiene que ver con que los estados nacionales cada vez tienen menor capacidad de resolver los problemas. Eduardo Botinelli hablaba de acumulación de frustración, por un lado. Daniel Buquet decía que el presidente de Orsi había dilapidado su capital político con el evento de la camioneta. Y Chaschetti decía que una manera de revertirlo podría ser adelantar agenda del gobierno. ¿De qué manera el Frente Amplio apoyará al gobierno o de qué manera el gobierno intentará revertir estos números que hoy se le dan en la aprobación? ¿Cuál será la estrategia? No sé cuál será la estrategia. Yo creo que lo importante es hacer las cosas. Bajar los tiempos de atención en ACE, es hacer las becas para que los estudiantes, las becas Gutiérrez, para que los estudiantes no abandonen secundaria, es hacer esto que vamos a hacer ahora en la rendición de cuentas, de unificar y aumentar las transferencias. Con respecto a eso, tengo la última pregunta, porque ya se nos está terminando el tiempo. Venga. Mañana viernes se reúne el Consejo de Ministros, va a terminar de resolver, de ponerle punto final al proyecto de rendición de cuentas que enviará la semana que viene al Parlamento. Hoy el semanario Búsqueda informa que se va a cambiar el sistema de condicionalidades para cobrar las transferencias monetarias en el marco del sistema de unificación de transferencias monetarias. O sea que alguien que no mande a su hijo a la escuela o al liceo podrá seguir cobrando transferencias, aunque no en un 100%, sí en un 80%. El 20% restante quedará sujeto a la asistencia al centro educativo. ¿Cómo ves este cambio? Bueno, esto ya está estudiado también, ¿no? O sea, lo estudió la academia. Las condiciones en las transferencias no afectan el comportamiento de las personas que reciben las transferencias. ¿Qué quiere decir esto? 5.000 niños dejan de ir a la escuela, nosotros recortamos las transferencias, vuelven a ir 300 de esos 5.000. Eso pasó en 2024. Claro. O sea, el resultado de condicionar las transferencias pensando que esa mujer que de repente tiene 5 hijos va a encargarse de mandar al hijo a la escuela porque vos le recortes la asignación familiar, no funciona. Lo que funciona es irlos a buscar a sus casas, es ver cuál es el problema que tienen y revincularlos, que es lo que hicimos el año pasado. El año pasado de los 5.000 que dejaron de ir, se revincularon, no porque les recortamos la transferencia, sino porque les fuimos a buscar 3.000 niños. ¿Bien? Eso es lo que hay que hacer, es irlos a buscar, entender cuál es el problema y revincularlos activamente, no cortándole la transferencia. Esto ya está estudiado. Yo sé que en el sentido común de la población y nosotros, los uruguayos, es como, bueno, te damos la transferencia, lo menos que podés hacer es mandar a tus hijos a la escuela. Bueno, estas son personas que no piensan así, ¿no? Que viven en otra realidad. Hay un mundo distinto en nuestra sociedad que está desafiliado de la sociedad, ¿bien? Y que no se vinculan a la sociedad de la manera que nosotros pensamos que se vincularía, ¿bien? Entonces, sacar las condicionalidades en realidad es entender que hay una realidad que no cambia. O sea, nosotros quitar la condicionalidad, quitar la asignación familiar, no vuelve a los niños a las escuelas. Esa es la realidad. Alejandro, gracias por haber venido. Tenemos que seguir hablando de prospección petrolera. ¿Estás muy frustrado cuando con quieran, eso? Cuando quieran. ¿Estás muy frustrado con eso?
Frustrado porque Y soy porque minoría. estás en contra, porque estás en contra y porque el gobierno avanza. Bueno, pero es parte de la vida política, ¿no? Uno no siempre tiene mayoría. En general, yo no estoy acostumbrado a no ser mayoría. Gracias por haber venido, Alejandro. No, gracias a una ustedes vez por la más. invitación. Nos vamos a la pausa.